Narcotización. La narcotización describe una serie de conceptos, pero no todos se relacionan con el uso de drogas. En términos psicológicos, la narcotización se refiere a una condición en la que, debido a los estímulos, sientes que no tienes posibilidad de evitar un destino en particular, por ejemplo, si estás ante un problema que parece demasiado grande o complejo de tratar. Sin duda la sociedad es un gran foco de estudio, ya que en diversas ocasiones ha habido personas, o instituciones que han hecho los famosos experimentos sociales, los cuales han dejado ver cómo funciona la mente de un colectivo ante diversas situaciones, con resultados muy desagradables. Niños, jóvenes y adultos han sido objeto de estudio de estos experimentos. A lo largo de la historia se han suscitado varios que fueron muy polémicos. Aquí te presento los 6 experimentos sociales más impactantes y que hoy en día nos asustarían. En mi opinión todos son muy fuertes, pero el último lugar te haga entender a la sociedad de hoy en día. El experimento del pequeño Albert, 1920. En 1920 el psicólogo de la Universidad Johns Hopkins John B. Watson trató de demostrar empíricamente que el condicionamiento clásico más conocido como el condicionamiento Pavlov, pues fue demostrado por primera vez en un animal de manos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, también funcionaba en humanos. Al igual que Pavlov logró que su perro salivara al oír una campana, pues asociaba el sonido de esta con la llegada de la comida, Watson trató de que un niño asociara a las ratas con el golpe de un martillo sobre una lámina metálica, sin pensar en el trauma que podía crearle. El pequeño Albert, que así se llamaba el niño, tenía tan solo 11 meses y 3 días cuando se inició el experimento. Tras comprobar que el bebé no tenía ningún miedo natural a las ratas, pero sí a los sonidos estridentes, empezaron a dejarle solo en compañía del roedor mientras sonaban los martillazos. Después de varios ensayos, la sola presencia de la rata provocaba auténtico pavor en el niño, que desarrolló fobias. También, a los perros, la lana o las barbas, cuya textura asociaba al pelo de la rata. La intención de Watson era proseguir el experimento para hallar la forma de eliminar en el pequeño Albert el miedo condicionado, aunque no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo, pero la madre del niño, asustada ante lo que habían hecho, se negó a volver a dejar al niño en manos del psicólogo. Albert murió a los 6 años, víctima de una enfermedad que nada tenía que ver con el experimento, y nunca sabremos si sus fobias habrían perdurado hasta la edad adulta. El estudio Monstruo, 1939. El psicólogo de la Universidad de Iowa Wendell Johnson trató de averiguar las razones por las que los niños tartamudeaban experimentando con un grupo de huérfanos. El psicólogo seleccionó a 10 niños tartamudos, y otros 12 que hablaban perfectamente y los mezcló en 2 grupos. Uno de los grupos recibió un refuerzo positivo, se les decía a los niños que iban a superar la tartamudez, que no debían sentirse mal, que era normal, y el otro recibió un castigo, independientemente de que los niños fueran o no tartamudos, se les decía que era una vergüenza, que debían detener su comportamiento inmediatamente, que no debían hablar si no lo hacían correctamente. Mary Tudor, una estudiante de Johnson, fue la encargada de llevar a cabo el experimento, y recogió en sus notas que, pasadas 5 sesiones, los resultados eran evidentes. Muchos de los niños del grupo castigado que hablaban bien antes ahora se negaban a hacerlo y mostraban dificultades, mientras que los niños del grupo de refuerzo positivo mejoraron notablemente. Los compañeros de Johnson fueron tremendamente críticos con su experimento, al que bautizaron como Estudio Monstruo, y le convencieron para que lo interrumpiera y lo ocultara. Tras finalizar el experimento, Tudor siguió visitando el orfanato para atender a los niños a los que había vuelto tartamudos, pero muchos siguieron arrastrando secuelas hasta la edad adulta. En 2001, después de que el diario Mercury News publicara un artículo que denunciaba los traumas psicológicos que todavía sufrían los participantes en el experimento, la Universidad de Iowa pidió perdón públicamente, y le cambió el nombre a su clínica de logopedia y foniatría, bautizada en honor a Johnson. En agosto de 2007, 6 de los huérfanos participantes en el experimento fueron indemnizados por el estado de Iowa con $925.000, debido a los daños emocionales provocados. El experimento de Asch, 1951. El psicólogo polaco Solomon Asch fue uno de los pioneros de la psicología social. En uno de sus más famosos experimentos pidió a un grupo de estudiantes que identificaran en unas fichas, como las que ilustra este texto, la línea de la carta de la derecha cuya longitud es igual a la de la carta de referencia, a la izquierda. Parece fácil y, de hecho, lo es. Pero, ¿qué contestaríamos si el resto de los participantes del experimento eligieran al unísono otra opción? Asch trataba de comprobar el poder de la conformidad,
Por ello, entre los grupos de 7 a 9 estudiantes que participaron en el experimento, solo un individuo, el sujeto crítico, actuaba conforme a su propio criterio. El resto de los participantes eran cómplices y, a medida que pasaban las tarjetas, cambiaban su elección según el criterio de Asch, previamente establecido. Al principio, contestaban correctamente, pero después empezaban a contestar de forma errónea. Esto hacía que los sujetos verdaderos desarrollaran un profundo malestar, y acabaran escogiendo la opción incorrecta el 36,8% de las veces, aunque solo cuando los cómplices estaban presentes. El experimento de Asch fue uno de los primeros que aportó evidencia empírica a las teorías sobre el comportamiento de masas y el conformismo del grupo, pero es probable que hoy no se hubiera podido realizar de la misma forma, pues los códigos deontológicos de las investigaciones psicológicas no permiten engañar a los participantes sin su conocimiento previo, sin informar, al menos, de que existe esa posibilidad, algo que habría arruinado el experimento. El experimento de Robert Scave, 1954. Muzaffer Sherif, uno de los fundadores de la psicología social, ideó este experimento junto a su mujer, Caroline Sherif, para estudiar el origen de los prejuicios en los grupos sociales. El estudio se desarrolló en un campamento de los Boy Scouts situado en el Parque Estatal de Robert Scave, en el que participaron 22 adolescentes varones de 11 años de edad. Los jóvenes fueron divididos en dos grupos desde el inicio mismo del campamento. Durante una primera fase se consolidó la formación de los grupos, que ni siquiera sabían de la existencia de otros niños, y se consolidaron espontáneamente jerarquías sociales internas. Los niños pusieron nombre a cada uno de ellos, de Rattlers y de Eagles. Tras esto, los investigadores camuflados como mentores del campamento empezaron a crear fricciones entre los grupos, a base de competencias deportivas y gincanas. La hostilidad entre los grupos se hizo patente enseguida y, de hecho, la segunda fase del experimento tuvo que zanjarse antes de lo previsto por problemas de seguridad. En la tercera fase Sherif introdujo tareas que requerían la cooperación de ambos grupos, desafíos que necesitaban resolver ambas partes, como un problema de escasez de agua o un camión atascado en el campamento. En cuanto la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades cesaron, y los grupos se entrelazaron hasta tal punto que los niños insistieron en volver a casa en el mismo autobús. El estudio es uno de los más citados de la historia de la psicología social y fue un auténtico éxito, pero hoy en día jamás se aprobaría su realización. Los niños no fueron informados de su participación en el experimento, y fueron engañados del principio al fin del mismo. El experimento de Milgram, 1961. En julio de 1961, el teniente coronel Maciej Adolf Eichmann, responsable directo de la solución final en Polonia, fue sentenciado a muerte en Jerusalén. Como muchos de los militares nazis, Eichmann alegó que no sabía lo que estaba haciendo, pues solo se limitaba a seguir órdenes. Al psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, le asaltaron entonces varias preguntas. ¿Podía Eichmann estar diciendo la verdad? ¿Eran los militares nazis conscientes de lo que hacían? ¿Puede una persona normal cometer barbaridades solo porque la autoridad se lo ordena? Al comenzar el experimento, el investigador, un colaborador de Milgram, se reunía con los dos participantes del estudio, y les hacía creer que estaba repartiendo los roles al azar. Tras esto, explicaba al maestro que cada vez que el alumno contestara erróneamente una pregunta tendría que apretar un botón que le provocaría una descarga eléctrica. Cada vez que el maestro castigaba al alumno, este simulaba que se retorcía de dolor. A medida que avanzaba el experimento, el investigador iba pidiendo al maestro que aumentara la potencia de las descargas y el alumno iba elevando su interpretación, golpeando el cristal que le separaba del maestro, pidiendo clemencia, alegando su condición de enfermo del corazón, gritando de agonía y, a partir de cierto punto, correspondiente a 300 voltios, fingiendo un coma. Narcotización. En la universidad nos hicieron leer una vez sobre una gente a la que les enseñaron fotografías de enfermedades de las encías. Se trataba de fotografías de encías podridas y deformes y de dientes manchados, y la idea era ver cómo esas imágenes afectaban a la forma en que la gente cuidaba sus dientes. A un grupo le enseñaron fotografías de bocas solamente un poco podridas. Al segundo grupo le enseñaron fotos de encías moderadamente podridas. Al tercer grupo le enseñaron bocas horriblemente ennegrecidas, con las encías descarnadas, en carne viva y sangrantes, y los dientes de color marrón o caídos. El primer grupo de estudio siguió cuidándose la boca como siempre. El segundo grupo empezó a cepillarse, y pasarse el hilo dental un poco más. El tercer grupo simplemente renunció. Dejaron de cepillarse y de pasarse el hilo dental, y se limitaron a esperar que los dientes se les volvieran negros. A ese efecto el estudio lo llamó narcotización. Cuando el problema parece demasiado grande, cuando nos enseñan demasiada realidad, tendemos a cerrarnos en banda.
Nos resignamos. No hacemos nada porque el desastre parece inevitable. Estamos atrapados. Eso es la narcotización. Stupid.